Cuando todo terminó y el mundo que conocíamos llegó a su fin, el caos, el fuego y la destrucción se apoderó de todo. Pensábamos que todo había terminado, pero en el ocaso de las grandes civilizaciones de la Tierra fuimos elegidos. Unos fueron seleccionados por su talento, otros por su imaginación y algunos, solo algunos, por suerte. Somos los exploradores, los inventores, los artistas del cambio, los constructores de un mundo mejor. Nos esforzamos, soñamos, aspiramos. Los desafíos que superamos nos hacen más fuertes. No hay fin a nuestra civilización, no hay fin a nuestra imaginación. Master Construction, el primer concurso de creadores de metaverso en All Space VR. ¿Crees que eres el mejor creador de mundos? Demuéstranoslo. Creado por Zona de Gamer, Virtual Vision VR y Bitscreen España. Hola amigos, yo soy Javi y esto es Master Construction. Lo primero, hoy es 25, ¡Feliz Navidad a todos! Hoy os quiero hablar un poquito de cómo va transcurriendo el programa. Bien, ya tenemos casi todos los vídeos de los mundos terminados y grabados, nos falta el de Mari, y respecto a esto quería comentar alguna cosilla. Yo últimamente, estos días, aunque seguí poniendo vídeos, tuve unos problemas de carácter personal. Me murió mi abuelo, yo estaba muy ligado a él y de pequeñito me cuidó y la verdad, pues estoy un poquito inestable y desde que pasó este es el primer vídeo que grabo y la verdad no estoy como para grabar mucho, entonces quise hacer una pequeña pausa. Por eso durante unos días, a lo mejor, aparte es Navidad y todo me recuerda al abuelo, es tremendo. Cuando pasen unos días, pues ya la cosa ya irá tomando otro matiz. No obstante, el vídeo de Mari lo grabaré en breves y ya en estos días ya iré también yendo con los jurados a visitar los mundos. Y todo esto tiene una consecuencia, que la consecuencia es que se va a retrasar un poquito el programa. Pero cuando digo un poquito, digo unos días. Aunque no esté del todo bien, pues iré grabando, iré viendo que la cosa no va mal y ya está. Bueno amigos, también recordaros que para poder votar a los concursantes tenéis que estar en los grupos de Telegram, tanto de Virtual Vision como de Zona de Gamers como de Bitscreen. Abajo en la descripción están los links, tenéis que estar en uno de ellos para votar una vez. ¿Qué pasa si estáis en 2 o en 3? Que como en cada uno se va a poner una encuesta, tendréis la oportunidad de votar 3 veces. Ahora os quiero llevar a un sitio que estuve haciendo estos días, un poquito acordándome de lo del abuelo. Y os lo quiero enseñar, explicaros así un poquito. Aún no está finalizado, le faltan cosillas, pero las cosillas que faltan son pequeños detalles y ya os los iré enseñando. Y así también vais viendo algún vídeo de algún mundo, ahora que hicimos este pequeño paloncillo de unos días.
Así que amigos, vamos a ver ese mundo. Hola amigos, pues aquí estamos en el mundo que le dediqué a mi abuelo. Ahora os voy a explicar un poquito el mundo. Y para explicaros el mundo vamos a empezar en la casita que le he preparado a él. Bien, esta casita, bueno, no, los abuelos vivían en un piso en el centro de Villagarcía y bueno, no se parece ni un poco a la casita. Esto es como un rinconcito porque si os fijáis aquí, estamos como en una nube, que esto representa el cielo, el huequecillo en el que pensé que podía estar bien el abuelo, e intenté reflejar un poquito tanto las vivencias que tuve con él como las historietas. Y también ponerlo como en el tiempo, poniendo un Javi más pequeño, un Javi más mayor, y así os las voy a ir contando. Bueno, el mundo no está terminado, me faltan muchas cosillas. Tengo pensado poner, bueno, veis aquí unos postes, tengo pensado poner unas imágenes del abuelo y bueno, yo os lo voy explicando. Como estábamos diciendo, pues le preparé aquí un rinconcillo donde tiene una casita para él y después un coche. Al abuelo le encantaban los coches. Puse un coche un poquito antiguo, pero bueno, el abuelo me ayudó, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a comprar el coche que tengo y le encantaban los coches. Él no conducía la abuela, porque él había tenido un accidente cuando conducía, porque él al principio sí que conducía, yo de eso no me acuerdo, pero había tenido un accidente y le había quedado así, bueno, no le cogió un poco de miedo y ya no quiso conducir. Entonces conducía la abuela, pero aún así le gustaban mucho los coches y estaba muy orgulloso del coche que tenía y bueno, y también del coche que tenía yo, que era mi coche. Es un Ford Fiesta, es un coche simple, pero bueno, tenía muchos extras y bueno, al abuelo le gustaba mucho mi coche. Bueno, vamos a entrar en la casita que le tengo preparada. Bueno, este es el abuelo, que está aquí al calorcito. Al abuelo le encantaba el calor. Siempre, bueno, él no tenía chimenea porque vivía en un piso, pero tenía un calefactor y siempre lo tenía con una mantita. Y aquí represento un Javi un poquito más adolescente y también puse un ajedrez porque al abuelo le gustaba mucho jugar al ajedrez y también le gustaba mucho jugar a las cartas y yo jugaba mucho con él a las cartas. Después también puse, bueno, al abuelo le encantaban mucho los canarios y los periquitos. Tenía en casa canarios y periquitos. De hecho había un bar que iba, que en el propio bar tenían canarios y periquitos y por eso puse ese pajarito, que bueno, no es un canario y un periquito que es un tucán, pero bueno, representa un poquito. Bueno, el abuelo había trabajado en Renfe y le encantaban los trenes y vivía muy cerca de la estación de tren. Y cuando estudié, iba donde estudiaba, que era en Vigo, iba en tren y volvía todos los días. Y el abuelo me esperaba y me miraba, también cuando estudió mi tía fuera también. Y le gustaba mucho ir a la estación, me acompañaba muchas veces. Durante esa temporada me acuerdo yo que iba en patinete a casa del abuelo, en casa del abuelo comía y después iba a la estación de tren, porque bueno, yo estudiaba en turno de tarde y al ir en tren y era un trayecto largo, pues lo que pasaba era que tenía que comer muy temprano y como él vivía al lado de la estación, pues ya de paso les hacía una visita y nada, y después iba al tren. Por otro lado, desde casa del abuelo, bueno, aquí no se refleja porque esto es una nube, pero en casa del abuelo pues se veía el mar y se veía el puerto, y en el puerto, en Villagarcía, muchas veces venían transatlánticos
y a él le encantaba ver los transatlánticos. De hecho, yo me acuerdo que me decía, Javi, vente, que te voy a... Mira, qué grande, mira qué bonito. Y por eso le quise poner un transatlántico, para ahí donde esté que lo vea. También quise reflejar otra escena, que era una escena cuando yo era muy pequeñito, falta ponerle ahí un Javi pequeño, que era que, bueno, esta escena la tengo un poco difusa, un poco borrosa, pero había el abuelo, pues no tenía un perro, porque el perro era como un perro abandonado, no lo sé. El tema es que él me llevaba de paseo con el perro, a él le gustaba un mogollón pasear, ya veis que esto es un sitio, le tengo un parque para pasear, ya os comentaré. Pero él iba conmigo y con el perro, íbamos a dar paseos por una zona de Villa García que era así un poquito más de monte, porque bueno, Villa García, como posiblemente os pasará a vuestras ciudades, pues hace 20 años o 25 años, pues había más zonas verdes y más sitios sin edificar. Y íbamos pasando con el perro, le tenía mucho cariño al perro, el perro era un boxer y también era un perro muy, muy bonito y muy buen perro. Después de repente ya dejó, no sé si murió el perro o qué le pasaría al perro, pero bueno, el perro no era de él, era un perro que era o de la calle o de alguien, no lo sé. Bien, aquí hay otra escena que se ve al abuelo con un palo, porque bueno, mi abuelo, aparte también de ser mi primer super amigo, pues también me defendía. Y una vez que yo era así adolescente, que tuve un problema, bueno, era antes de adolescente, estaba en el colegio, tuve un problema con un chico mayor que se metía conmigo y era mucho más grande, había repetido muchas veces y tal. Y el abuelo lo esperó en la parada de autobús con un palo, fue detrás de él. No, evidentemente ni se acercó al chaval. Pero el chaval, pues le cogió miedo al tema y después fuimos amigos. Tiene narices la cosa, una cosa simpática. Pero bueno, lo quise reflejar porque ese día flipé como en mi puta vida. Bien, vamos a seguir mirando a ver qué más cositas tengo por aquí y os voy explicando. Porque como al abuelo le gustaba pasear, este es un mundo pues que hay que pasear. Aquí tengo unos fuegos artificiales que, aunque parezcan que no tenga mucho sentido y que no pueda estar relacionado o que tiene otra función, al abuelo le encantaban los fuegos artificiales. Y el abuelo cuando nació en una zona que se llamaba La Cañiza, que era una zona que era muy de monte y tal, y era un pueblo así debía ser un pueblo pequeñito, yo no lo conozco, estoy hablando por eso, porque el abuelo tenía un monte allí y tengo visto imágenes de Google Maps. Bueno, el tema es que en los pueblos pequeños, pues antes los fuegos artificiales pues los tiraba siempre una misma persona y lo conocían. Y el abuelo siempre que había fuegos artificiales decía ¡Fuego Leirós! Porque Leirós era el apellido de uno de los señores que los tiraba. Y seguro que le gritaban eso cuando tiraban las bombas. Entonces siempre que tiraban bombas, pues le gustaba y se acordaba de eso. Bien, esta es la parte de los helados. La parte de los helados también la quiero representar como la parte de la pastelería. Porque el abuelo le encantaba, bueno, realmente a quien le encantaba tomar los helados era a mí. Mira, ese es el Javi pequeñito. Y el abuelo siempre me llevaba a comprar un helado o a comprar un bollo. Y la verdad, qué tiempos. Hacía tantas cosas con el abuelo. Por eso me está costando un poquito más llevar el tema. El abuelo cuando murió, el abuelo ya era mayor, fue estos días, tenía 94 años. La verdad es que vivió una buena vida, poder disfrutar de los nietos, de los bisnietos. Pero bueno, ¿te acuerdas de estas cosas? Después aquí veis que hay una atracción de los coches de choque. Al abuelo le encantaba cuando venían las fiestas llevarme a los coches de choque, a las atracciones, nos lo pasábamos genial. Mi preferida eran los coches de choque, por eso quise ponerla.
Bien, en esta parte vamos a seguir por aquí. En esta parte está el parque. El parque es una parte muy importante dentro de mis recuerdos con el abuelo, porque le encantaba pasar por los parques, llevarme a los parques, íbamos a varios, íbamos a columpios, íbamos a los columpios de unos, a los columpios de otros. Los columpios de antes eran muy diferentes, no ni siquiera se parecen a estos. Eran de otra manera. Y en cada parque pues los había distintos. Y bueno, aquí quise reflejar una escena de yo jugando en uno de esos columpios, que bueno, eso no es un columpio, pero bueno, simula un poquito el tema. Y el abuelo vigilando que todo fuera bien, iba paseando y me iba mirando. Aquí también lo reflejo paseando, aquí tenía que poner a un Javi. Lo que pasa es que esto ya os digo, no está del todo terminado. En esta parte de aquí es otra parte sin terminar. En un principio tenía pensado tenía unos árboles así un poquillo siniestros y tal, porque quería unas historietas que son como los recuerdos malos del abuelo, que es unos recuerdos que él tuvo de la infancia que le marcaron y que eran como unas historietas que siempre contaba. Una de ellas era que cuando era muy jovencito, pues tenía que ir con un carro de bueyes lloviendo por la noche, aparte en la zona donde él era de la Cañiza, al ser una zona muy interior, pues las temperaturas son más bruscas y en invierno hace mucho frío, entonces él recordaba que él miraba así para arriba a los bueyes y que eran gigantes y él andando con ellos y que lo pasó realmente mal. Y después él trabajó en Renfe y bueno, yo creo que igual que pasa con la policía, pues tienen como un proceso y van a algunos destinos primero como para curtirse o como para aprender o lo que sea, o eso pasaba antes, no lo sé. El tema es que lo llevaron a Irún y en Irún lo pusieron como, según lo que me explicó él, o yo pude entender, como que estaba entre vías, como dando paso a unos trenes y dando paso a otros. Y bueno, también te contaba la historia, que no lo pasaba nada bien, porque también llovía mucho y la temperatura pues era horrorosa. Bien, vamos a volver al parque para pasar a la otra zona que no vimos. Bueno, como veis esto aún le falta mucho trabajo aquí. Pero bueno, os quería enseñar esto para que entendáis que estos días pues esté un poquillo, bueno, así un poquillo diferente, digamos. Bien, esto es un bar, al abuelo le gustaba ir a tomarse un café al bar. Bueno, como veis no está bien proporcionado. Así en un principio el abuelo con el bar parece más pequeñito incluso que esos otros abuelos. Pero ¿qué pasa? Que si te pones aquí enfrente de él, pues ya la cosa ya cambia y ya sí que se parece que está más proporcionado. Y aquí, bueno, te puedes tomar un café con el abuelo, contarle las cosas y lo tienes ahí. Aquí hay más mesitas y bueno, es un sitio pequeño. Aquí ya está el Javi más mayor, disfrutando con el abuelo y sirviéndole copichuelas al abuelo. Aquí esto es otra escena que quise reflejar, que también me hace especial ilusión. Bueno, esto aquí es un kiosco, pero es un kiosco, bueno, el que encontré es un kiosco ruso. Pero bueno, es un kiosco, podía ser de aquí perfectamente. Aparte de mirarlas, hay que me parar un poquito en las revistas, son revistas que podéis encontrar en un kiosco. Voy a verlas de aquí. Y estas son. Vale. Bueno, quise poneros el kiosco porque otra de las partes muy importantes con el abuelo era que me compraba los cromos de fútbol. Y de los cromos de fútbol también pasaba una cosa muy curiosa. El tema es que era un desastre y no acertaba. Cuando los amiguetes cogían los de cartón, yo compraba los de pegar. Cuando los amiguetes cogían los de pegar, yo compraba los de cartón. Yo normalmente los compraba antes y ellos también, pero ahí normalmente sabías los que tenías cuando empezabas el colegio y yo desde verano pues ya iba teniendo cromos.
Entonces al final quien jugaba conmigo y con los cromos y quien me los compraba era el abuelo. Y como muchos eran de pegar, pues los pegábamos los dos en el álbum, porque eso venía con un álbum y tenía una numeración y los ibas pegando, ibas completando equipos y los completabas. Y bueno, era un rato muy bonito que pasábamos juntos y íbamos al kiosco y comprábamos pues 4 sobres, después íbamos a un parque y los abríamos y comentábamos quién me había tocado y me decía, ¿y si ese lo tienes? Y después, claro, me insistía en que los cambiara con los compañeros, porque claro, los compañeros tenían los de cartón, yo los de pegar, y ahí el cambio era un poco más complicado. Pero bueno, yo qué sé, después fue curioso porque pues me pasé a los de cartón y ellos se pasaron a los de pegar. Pero bueno, son cosas de la vida. Y nada, aquí ya os digo, ya os daré otra vuelta algún día, seguro que me olvidé de comentaros cosas y cosas simpáticas del abuelo e interesantes. Me acuerdo cuando íbamos a jugar a las cartas que siempre le decía, ¿qué abuelo? ¿Preparado para perder la partida? Y él se ría y me decía, te voy a machacar. Y nada, después aquí, bueno, no sé si os lo comenté, yo creo que no, ahí puse una arañita. Y esa arañita era porque a veces el abuelo y yo, con el abuelo me llevaba a una zona que había cerca, que había como un montecito. No íbamos a coger arañas, evidentemente, pero íbamos a coger saltamontes y me encantaba ir con el abuelo a coger saltamontes. Después los metíamos en una botellita y al final de todo los soltábamos. Pero bueno, la botellita, flipabais con la botellita, empezaban a saltar todos como locos. Eran otros tiempos, allí había más saltamontes. Intenté hacer eso con una de mis hijas, con Lara, pero apenas hay saltamontes y no era como antes. Antes yo me acuerdo que pasabas por un prado de esos, dabas 2-3 pasos y empezaban a saltar los saltamontes como si no hubiera mañana. Y era muy divertido cogerlos y así. Y yo creo que ya con esto ya se acaba. Ya veis que viví y compartí muchas cosas con mi abuelo y por eso estoy especialmente triste. Y nada. Pero bueno, yo ya os dije en un principio que el abuelo pues vivió mucho, vivió bien, se sintió orgulloso de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y estamos en Navidad y el abuelo iba a querer que lo disfrutara y lo mejor posible. Así que amigos, con esto me despido. Espero que os haya gustado el programa de hoy. ¡Chao, chao!